taller de investigación jurídica. El objetivo de esta clase es que ustedes tengan el conocimiento suficiente en la metodología de la investigación para poder plantear un título de investigación y conocer el plan de estudios o el plan de trabajo, cómo se desarrolla el plan o esquema del proyecto de tesis y posteriormente de la tesis en sí. Entonces, para ello necesitamos la intervención de ustedes. Pregunten cuando deseen. Lo que se trata es de que comprendamos el contenido de la investigación. La investigación científica es un tema sumamente importante, ya que ha tomado mucha vigencia en los últimos años. Es más, la nueva ley universitaria propone que los alumnos de pregrado hagan 2 trabajos de investigación, tanto para obtener el bachiller como para obtener el título, la licenciatura o, en el caso nuestro, el de abogado. En tal sentido, el resumen de roles, dices, ¿de quién será? Ya. En tal sentido, el punto es que debemos trabajar en ello para poder determinar en este caso, en el caso del derecho, un tema en particular. La investigación científica tiene dos finalidades claves. A ver, ustedes me dirán, ¿para qué se hace investigación? ¿Para qué? Para averiguar la vida de la gente. ¿Cuál será su finalidad principal? 2 finalidades. ¿Para qué hago investigación? Investigación es averiguar, indagar. Investigación científica ya está determinada por pasos, procesos, cuyo objetivo, cuya finalidad principal tiene 2. ¿Cuáles serían? ¿Para qué se hace investigación, mi estimado? ASPUR, ¿no? Sí. ¿Para qué se hace investigación? Para tratar de llegar a investigar un tema que de repente de una relevancia que puede ser nacional o no. ¿Ya? ¿Qué más? Y Imagínate que soy el juez y convénceme. ¿Ya? Dice que un tema que tenga trascendencia, ¿ya? ¿Qué más? Se investiga para llegar lo más cercano posible a la verdad respecto Ya, una verdad, busca la verdad. respecto de algún asunto. Verdad. ¿Ya? ¿Qué tipo de verdad buscará? Después lo decimos. Un asunto, una verdad. ¿Qué más, mi estimado? Se investiga también para adquirir conocimientos. Ajá. Entonces, acá es lo principal. Se investiga es la búsqueda ¿de qué? De conocimientos que hay, que ya existen. Ah, ahí está, nuevos conocimientos. Y lo otro es, ¿solución a qué? ¿Qué busca? Solución a problemas, pues, solución a problemas. Solución de problemas. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, la investigación se hace para 2 cosas. Búsqueda de nuevos conocimientos, pero con esta finalidad de solucionar problemas. ¿No? Entonces, por ejemplo, acá la colega, ¿tu nombre? Roxana Zavala. Nos decía que hay problemas con lo que es la terminación anticipada, la conclusión anticipada, ¿no? En la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. ¿Qué viene a ser? Es un problema. Entonces, ella tiene que hacer una investigación, ¿para qué? Enmarcada a la solución de ese problema. Y ojo, que el Perú tiene una estadística de ser uno de los países más estudiosos del mundo, más teóricos. ¿Qué implica eso? Que hay muchas investigaciones. El problema es que no se aplican. No se aplican. Muchas veces quedan arrumadas en una biblioteca de la universidad o de otra, queda ahí.
Entonces, lo que se pretende es revertir eso e ir a la aplicación. Entonces, la investigación, ¿qué viene a hacer? Es un proceso, ¿correcto? Miren esta flechita. Y acá hay una bolsa, ¿correcto? Esta bolsa o esta flecha se llama investigación. ¿Y esta bolsa qué será? ¿Qué buscamos? Conocimientos. Entonces, este conjunto de conocimientos, ¿cómo se llama? Conjunto de conocimientos. ¿A qué llegamos? Ya dice, la investigación nos permite obtener nuevos conocimientos. ¿Qué tipo de conocimientos? Ponemos en vibrador, por favor. ¿Qué tipo de conocimientos? ¿Cuántos tipos de conocimientos conocen? Conocimiento empírico. Ya, empírico, que también está en las clases virtuales. ¿Qué más? El empírico. El científico. ¿Y qué más? El filosófico, ¿correcto? Entonces, conocimiento empírico, científico, y el otro, filosófico. Los conocimientos más... hay, por ejemplo, artístico, hay el conocimiento dogmático, el religioso, ¿no? Que eso sí, el religioso con el conocimiento científico no pueden juntarse simplemente. Si eres científico, caballero, tienes que olvidarte del de arriba momentáneamente, no importa. ¿Por qué? Porque no pueden juntarse, ¿ya? Entonces, este conocimiento empírico, ¿cuál es? Es el conocimiento cotidiano, ese que se da a diario. No sé si un ejemplo simple de conocimiento empírico. En la mañana, tempranito te levantas y el sol está saliendo contigo, ¿correcto? Caminas, 12 del día, ¿dónde está el sol? ¿Correcto? Y el ocaso, 5 o 6 de la tarde. Por lógica, ¿qué dices? Que el sol gira alrededor de la Tierra. Eso no te han contado, lo has visto. La pregunta, ¿es cierto? ¿Es cierto? Es al revés, pues. ¿No? Pero a mí no, imagínense, 2000 años de conflicto sobre el mismo tema. Pero ya nosotros que hemos leído, y no, la Tierra gira alrededor del Sol. Pero no, pues yo lo he visto, el Sol se ha mandado para acá, ¿sí? ¿No? Es de conocimiento empírico. ¿Tiene lógica? Sí, pero no es seguro. A un amigo mío, por ejemplo, le dicen conocimiento empírico. Porque no es fiable y tampoco es seguro, ¿eh? ¿No? Y el científico es otra cosa. Primera característica del conocimiento científico. Ya, pero característica. Ordenado, correcto. Ordenado. ¿Qué más? Confirmable o comprobable. A ver, un ejemplito. Hace servir agua en Cerro de Pasco, en Huánuco y en Nazca, pero en Nazca en la playa, ¿correcto? Y en los tres metes la mano donde está hirviendo agua, y en los tres te has quemado. La pregunta es, hasta ahí es conocimiento empírico. ¿Por qué? Porque la evolución del agua lacera o quema, ¿cierto? Pero hierve a los mismos grados de temperatura. ¿Qué dicen? ¿Dónde hierve a 100 grados? En el mar. En el mar. O sea, en la playa, 100 grados. En Huánuco será pues 94, 95. Y en Cerro Pasco será 90. Eso es debido a la presión atmosférica. ¿Pero qué tipo de conocimiento? Ah, científico ya pues. ¿Correcto? ¿Qué más? Es comprobable, es organizado, ordenado, es coherente,
Esto de acá es objetivo. Y acá es una situación muy compleja y a la vez es muy didáctica. Que el conocimiento objetivo es aquel que tienes que percibir por tus sentidos. Y esto nace gracias al Renacimiento italiano. Ojo, 1000 años de oscurantismo en el mundo. A eso se le llama Edad Media. 1000 años. ¿Y en la Edad Media qué dominaba? Acuérdense, Edad Media. Que si pensabas diferente mataban. La religión. ¿Correcto? La religión. Por eso dice, 1000 años de oscurantismo de la humanidad. La Edad Media, característica principal, teocentrista. Teocentrista. ¿Qué es teo? Dios. Dios es el centro del universo y todo tiene que ser como dice, simplemente, y la Biblia y punto. Pero en el Renacimiento nacen pues esas mentes rebeldes. Miguel Ángel Buonarroti. El autor o el padre de la política, ¿quién es? Florencia, Italia. A ese lo ha leído mi amigo Montesinos como 5 veces y lo ha aplicado. A ver, una frasecita. El fin justifica los medios. Maquiavel. Nicolás Maquiavel, ¿no? Con él nace la política como ciencia. ¿Y qué es la política? Política, que hablan diario de política. A los periodistas les preguntan si no saben. ¿Qué es política? ¿Es una ciencia de qué tipo? Social. ¿Cuyo objeto de estudio cuál es? ¿Será el Estado? Es un elemento del Estado. ¿Cuál es ese elemento principal del Estado? Vamos, el poder. Ese es el objeto de estudio, el poder. De cómo llegar a él y cómo mantenerse en él. Ahora les pregunto entonces, ¿en política está permitido matar o no? Fin justifica los medios. Por supuesto, y dice ahí, cómo mantenerse en él. ¿Cómo llegar a él? Para llegar a él, por supuesto, todo vale. Y eso estamos viendo, es parte de... Solamente pónganse en nuestra realidad circundante. Todos los presidentes con problemas de peculado, de corrupción y todo eso. ¿Correcto? Entonces, en Florencia, para explicarles, es 1000 años, y ahí el hombre rompe un hito, y dice, o marca un hito, y dice, a mí no me van a venir con tonterías. Que los reyes tienen sangre azul, que vienen del cielo, es falso. Los seres humanos tenemos sangre roja. Y esa pigmentación, ¿quién la da? La hemoglobina. Y punto. Y ya. O sea, comienza a decir, ese es el positivismo. Y se funda en una frasecita. ¿Cuál es? Solo creo en lo que veo. O sea, estamos hablando de 1540, 45, Florencia, Italia. Miguel Ángel Buonarroti, Maquiavelo, Shakespeare, o sea, no solamente Shakespeare es inglés, por supuesto, ¿no? Tenemos a varios que son iluminados. Y ellos se rebelan contra toda esa situación de la religión, pues. Y ahí se crea prácticamente lo que llamamos el positivismo, que se fundamenta en la frase, yo solamente creo en lo que veo, en lo que veo. Y ahí hay a partir del Renacimiento, ¿cómo se vuelve la sociedad? Antropocentrista. Antes, ¿cómo era? Teocentrista. Antropocentrista. ¿Antropo qué es? El hombre. El hombre es el centro del universo. ¿Correcto? Entonces, este conocimiento científico también, miren acá, hay una característica, contradictoria, pero característica. Es objetivo, es estructurado. Claro, es estructurado, comprobable. También es refutable, ¿eh? Refutable, ¿por qué? Porque justamente el conocimiento está en constante, vamos a decir, en constante cambio.
Y acá, esto de acá, anótenlo bien, es falible. ¿Qué significa falible? Que puede fallar. ¿Y por qué puede fallar? Por la metodología que puede usar. No. ¿Por qué puede fallar el conocimiento científico? Porque no es absoluto. Ajá, pero ¿por qué es relativo? Estás recontra bien ahí, pero ¿por qué es relativo? Estás diciendo más o menos... Utiliza la ciencia para poder... No, estás diciendo más o menos a tu enamorada, te amo, pero no te quiero. No, algo así. ¿Cuál sería? Falible porque sí, se puede equivocar. ¿Y por qué se puede equivocar? Porque el conocimiento científico es producto humano. Y los humanos nos equivocamos. Esa es nuestra naturaleza. Ahí está pues todos los presidentes. ¿Nos equivocamos para elegirlos o no? ¿No? Ese es falible. Bien, entonces, ¿y el conocimiento filosófico qué viene a ser? El conocimiento filosófico. Y con eso ya terminamos lo que es el conocimiento. Filosófico dice que estudia los problemas más generales de la humanidad. Más generales. Es súper sensible. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hoy, conocimiento filosófico. ¿Cuál es primero? ¿El ser o la materia? ¿La idea o la materia? Y ahí nacerá un Descartes y dirá, pues, pienso y luego existo. O un Epicuro. Epicuro decía, ¿no? Con este agua que me estoy lavando, nunca más me voy a volver a lavar. ¿Por qué? Porque todo fluye, todo pasa. ¿Se entiende? Entonces, ese problema, ¿quién nos lo soluciona? ¿Quién es primero? ¿El huevo o la gallina? No, la gallina, pero la gallina ¿de dónde ha salido? No, el gallo dice, porque si no, no habría huevo, no sé. ¿Se entiende? Problemas más trascendentales, más fundamentales, más abstractos, el origen de la vida. Hubo un científico ahora último que murió. Allí estaba. ¿Hawkins? Sí, Stephen Hawking, ¿no? Él, por ejemplo, tenía el famoso, ¿cómo se dice esa enfermedad? Lateral amiotrópica, ELA, ¿correcto? Y no se pudo recuperar, pero le diagnosticaron, o sea, le dieron vida 5 años. Bueno, duró más de 40 años en ese aspecto, pero su cerebro era 100 kilómetros, 0 kilómetros, mejor dicho. Y él planteó que el origen de la vida se daba a través del Big Bang. ¿Qué quiere decir? La gran explosión. ¿No? La gran explosión. Y que existen muchos sistemas planetarios en el cosmos. Y, bueno, y ahí justamente está pues esto de acá, la falibilidad del conocimiento científico. Porque nadie lo refutaba a Einstein. Y él lo hizo. Su teoría de la relatividad y todo eso, claro que son teorías científicas. Eso se llama conocimiento científico, pero justamente ahí, esa verdad, lo que dijo Aspur por ahí, y acá también la colega, dijo bien claro que la ciencia o el conocimiento la investigación busca una verdad. Y esa verdad, lo que afirmaste, es relativa, porque en un tiempo es cierta, pero después ya no. Porque Aristóteles, por ejemplo, decía que los cuerpos caen en el vacío de acuerdo a su peso. Y Galileo Galilei decía, es que Galileo Galilei ya no, o sea, Copérnico, el otro que lo quemaron vivo, ¿quién fue? Caramba, la memoria me está fallando. Creo que estoy leyendo mucho según Bienvenido Ramírez. Y eso te da Alzheimer, dice, ¿no? Giordano Bruno. Giordano Bruno dijo que la Tierra era redonda y que giraba alrededor del Sol. Lo quemaron vivo, la Santa Inquisición. ¿Correcto? Entonces, con Galileo quisieron hacer lo mismo, pero
entre Giordano Bruno y Galileo Galilei había una diferencia muy grande. Que Giordano Bruno sospechaba, o sea, su comprobación era muy subjetiva. Pero de Galileo Galilei no, porque él es el inventor del telescopio. Entonces él veía los astros en la noche y todo eso. No le contaban. Pero a él lo obligaron, ante la Santa Inquisición, a desmentir lo que había hecho. Y dijo, ¿no? Yo, Galileo Galilei, hijo de tal, tal, digo que todo lo que he dicho es falso. Firma, sello, huella digital. Pero la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol. Y se va, ¿no? Entonces Galileo Galilei, para desmentir lo dicho por Aristóteles, se sube a la torre de Pisa, esa torre inclinada, y suelta dos objetos similares. Imagínense ustedes ahí, usted en su lógica. Una bola de billar, por ejemplo, y una pelota de tenis. De la misma forma. Ustedes se preguntan, ¿cuál cae primero? Por lógica, la que tiene mayor peso, ¿cierto? Pero no es así. En el vacío caen igual. Pero para eso los llama aristotélicos incrédulos. Venid a los alumnos, a los estudiantes de una especie de liceo y les hace ver. Ahí está lo falible. Y eso es lo bueno de la ciencia. ¿Qué quiere decir? Que se equivoca y lo reformula, lo reivindica, vamos a decirlo, cambia. ¿Correcto? Ese conocimiento filosófico, para culminar, ¿cuál es la diferencia entre conocimiento filosófico y científico? Porque ambos buscan su verdad. Pero acá, concretamente, esto es científico, ¿correcto? Y esto es materia de estudio para nosotros. Pero ese filosófico es general, es súper sensible, problemas más generales de la humanidad. Entonces, miren, acá tenemos el conocimiento científico. Por ejemplo, la biología. ¿Qué estudia la biología? Bio, vida. ¿Qué estudia la lingüística? El lenguaje, ¿correcto? Lenguaje. ¿Qué estudia la matemática? Los números. ¿Qué estamos viendo? Que cada ciencia tiene su propio objeto de estudio. Cada ciencia tiene su propio objeto de estudio. ¿Correcto? ¿Y este qué tipo de conocimiento es? Conocimiento científico. Pero el filosófico está más acá. Por eso dicen el conocimiento científico, la filosofía, es la madre de las ciencias. Está por acá y confluye a todo el conocimiento científico. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Que el conocimiento científico tiene su propio objeto de estudio y el conocimiento filosófico es general. ¿Qué más? El método. A ver, lo que ya hemos trabajado virtualmente. Como ustedes no están en línea, trabajan, tienen cita. ¿Dónde trabajas? ¿Acá en Lima? Sí. Ah, ya. Estás ocupadísimo los miércoles a las 10. A ver, concretamente, ¿cuál es el método? En el método, mejor dicho, en el conocimiento científico se utiliza el método científico. ¿Y cuáles son sus pasos? Primero, ¿qué hay que hacer? Observar. Observas. ¿Y qué observas? ¿El cielo? ¿Qué observas? La realidad, ¿no? Para obtener esa información de la terminación anticipada, de la conclusión anticipada es, ¿qué has visto? Antes de que saques una conclusión o deducción de que hay un problema con ella. Has visto que hay una lenidad procesal, hay mucha carga procesal, o no está solucionando los problemas, o está, ¿no? Algunos casos concretos, estás observando la realidad y te preguntas, ¿por qué sucede esto? ¿Se entiende? Entonces, primer paso del método científico, ¿cuál es? La observación. Ahí vas a identificar, ¿qué cosa?
el problema. Eso se llama formulación del problema. A ver, San Ignacio, ¿cómo se formula el problema? ¿A través de qué? ¿A través de qué? De una de una interrogante, ¿ves? ¿Correcto? Y toda interrogante tiene una respuesta. ¿Y cómo se llama la respuesta en investigación? Ve que ustedes están en toda esa formulación de la hipótesis. ¿Y esa hipótesis cómo es en cristiano concreto? La respuesta al problema. ¿Es una respuesta afirmativa o negativa? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Afirmativa o negativa? Afirmativa. Afirmativa. ¿Existen hipótesis que niegan? Sí. A esa se llama hipótesis nula, que nace cuando ya hay la hipótesis de investigación. O sea, ¿cuál es su papel de la hipótesis nula? Negarla. Y después ya tienes que hacer tu prueba de hipótesis para demostrar una u otra. Como lo que nos cuenta. Claro, exactamente. Ya se comprueba eso. ¿Correcto? ¿Qué más? 4. Formulación de la hipótesis. Ya diste una respuesta. ¿Qué tienes que hacer ahora? Iniciar el proceso, la recopilación de datos, o sea, ya la investigación. No, ya respondiste. Ya tienes una respuesta. ¿Qué hay que hacer con la respuesta ahora? Comprobar si es cierta o no. ¿Y eso es cómo se llama? Contrastación de la hipótesis. Comprobar si es cierta o no. ¿Correcto? Ya comprobaste, ¿ahora qué haces? Antes de publicitar, ¿qué haces? Y cuando ya compruebas, llegas al finalizar un trabajo, ¿a qué llegas? Conclusiones. Acá, conclusiones. Listo, ya estás con las conclusiones. No, o sea, cuando la comprobación, que no estamos haciendo ningún esquema todavía, solamente el método científico como genérico. ¿Ya? ¿Para qué? Para hallar esta diferencia. Método científico, observación, formulación del problema, formulación de la hipótesis, una respuesta, comprobamos o contrastamos la hipótesis, luego llegamos a conclusiones. ¿Y esas conclusiones se quedan conmigo? No, las hago saber. ¿Y cómo se llama eso? La generalización de la generalización del conocimiento. Porque si no, nos quedamos del conocimiento. Ese es un método científico. Porque si no, se queda en secreto, pues nadie se va a acordar. Y en la investigación tiene que haber resultados. Y esos resultados tienen que ser comunicados. ¿Correcto? Ahora bien, por ejemplo, un ejemplito, vamos a poner acá, biología, ¿ya? De la vida. La vida humana. Desde la concepción hasta el nacimiento, ¿cuánto tiempo? 9 meses, 40 semanas, 41 semanas, bueno, por ahí promedio, ¿cierto? Promedio, ¿correcto? Entonces hay un tiempo determinado. El conocimiento científico o el método científico tiene un tiempo de ejecución. Vamos a la filosofía, a ver. El origen de la vida. ¿Cuándo vamos a tener resultados? Como les decía anteriormente, más de 2000 años de ciencia y todavía no hay una respuesta definitiva. ¿Por qué? Porque son problemas genéricos. ¿Se entiende? Y eso que la ciencia está avanzando. Por ejemplo, estaban diciendo que hay clonación humana. ¿Se acuerdan de la clonación de animales? La oveja Dolly y todo eso. Miren, hay un principio y también en nuestra vida. Lo prohibido es más rico, ¿sí o no? ¿Ves? Ahí está el muchacho, ¿ves? Lo sabe. Entonces, por lógica, dicen que por ética, ojo, lo ético también puede encerrar la investigación científica, sí, encierra, pero es lo que menos se respeta. Entonces, están rompiendo los principios éticos y uno lo puede comprobar así con un solo ejemplo.
los jugadores de básquet de China hasta 1985, 86 o 90 medían 1,95, 94, 96. Máximo. Ahora todos pasan los 2,5 metros. ¿Qué pasó? Sería bueno, todos estaríamos altos. Eso se llama genética, ingeniería genética, que la están aplicando mucho. Entonces ya, una peruana también participó en un trabajo de investigación llamado el genoma humano. ¿Ya? La doctora Veraún, Made in Huánuco, dio su aporte. Y ese proyecto científico costó más de 10.000 millones de dólares. Es un platal, Made in Estados Unidos, donde dice que se van a poder manipular en el futuro los genes de las enfermedades crónicas, diabetes, cáncer, todo ello. Entonces, al nacer nada más, ni siquiera está en proyecto de nacimiento, el feto, qué sé yo, van a poder manipular ¿cómo se llama esto? Un cromosoma y ¡plac! Anularlo. Entonces ya nace libre de esa enfermedad. Claro, claro, no, ese es el futuro, pero también que solamente va a ser para los, como hace poco estábamos hablando, para los que tienen dinero. Y los otros continentes, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Ayuda humanitaria para Venezuela. Es discutible el tema, no lo vamos a, o sea, no, de fútbol, de política y de religión no hay que discutir, porque todos tienen sus pensamientos. Pero sí, dense cuenta nada más, varios países, incluidos el Perú, en el Perú tampoco podemos ganarnos un problema ajeno, ¿no? Está ayudando con 5 millones de soles, cuando están muriendo de hambre por acá nomás. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? En el África han pasado justamente un reportaje, hay mucha gente que se está muriendo. Entonces, ¿por qué los grandes países van a ayudar ahí? ¿Será porque en el África no hay petróleo? No se olviden que Venezuela es el 5º país productor de petróleo en el mundo. Y dense cuenta también, hay otra cosa, ¿no? Que el 30% del petróleo, de la producción de petróleo del mundo, lo utiliza Estados Unidos. 30%, solamente imagínense. 30%, no poco, 30%. Entonces, la diferencia entre conocimiento filosófico y científico son dos cosas nada más. ¿Cuál? El objeto de estudio. A ver, el objeto de estudio del conocimiento científico, ¿cuál es? Cada uno tiene su objeto de estudio, es específico. Y el conocimiento filosófico es general. ¿Ya? Y el otro, ¿cuál es la otra diferencia? El método. O sea, el método científico no va con la filosofía, porque es un conocimiento genérico. ¿Y qué método explica? Es el método filosófico, el método del existencialismo. ¿Cuáles son sus pautas? O sea, las pautas son es reflexivo. Son los reflexivos. Reflexivo más que nada. Claro, reflexión, análisis, pero va en eso, ¿no? A lo que esto es más aplicativo. Esto sí, o sea, lo compruebas rápidamente, pero ¿cómo compruebas un conocimiento, como les decía, del origen de la vida? ¿Cómo? Pasarán años de años y no vamos a dar con una situación concreta. Bien, entonces la investigación científica es un proceso de obtención ¿de qué? De conocimientos. ¿De qué tipo? Científicos. Y esos conocimientos científicos ya hemos dicho que tienen todas esas características, es ordenado, es coherente, es comprobable, es falible, es estructurado, ¿no? Es orgánico y todo ello. Es como un reloj, pues, está todo cronometrado ahí, ¿no? Todo tiene explicación. O sea, se cayó el plumón. ¿Por qué se cayó? Hay una explicación, ¿eh? ¿Y cuál es? Lo soltó. Ah, lo solté, pero ¿por qué se cayó para abajo y no se cayó para arriba? Claro, la fuerza de gravedad. Es como un imán la Tierra que ejerce
una fuerza sobre los elementos que están encima de ella, ¿no? En la Luna dice que, ¿cuánto es la velocidad o la fuerza de gravedad en la Tierra? 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿correcto? Y en la Luna, 6,7. ¿Qué implica eso? Que en la Luna puedo saltar más, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay mucha gravedad. Y en el espacio no hay gravedad. No sé si han visto los viajes espaciales, o sea, que están de cabeza o no pueden mantenerse, tienen que agarrarse, ¿no? Entonces, esa es una explicación científica. ¿Por qué ha subido el pollo? ¿El pollo por qué ha subido? No voy al mercado, dice por ahí. ¿Por qué ha subido? Todo. O sea, la ciencia no es para esos chascosos tipo Einstein. La ciencia sirve para que el ser humano común y corriente se explique de la ocurrencia de las cosas. Todo tiene explicación. Y si no, pregunta, ¿qué quiere saber? Todo lo humano, por supuesto. Pero también esas catástrofes que están ocurriendo también tienen explicación. Es el efecto invernadero y el calentamiento global. Estamos sintiendo más calor que antes. Y el loco del presidente norteamericano, ¿cómo se llama? Donald Trump. O como dice, Trump, dice nuestro amigo venezolano, ¿no? ¿Qué dice? ¿Y dónde está el famoso calentamiento? Porque en Estados Unidos están menos 50 grados bajo cero. O sea, esos son los extremos, pues. Son los efectos. Más frío y más calor. Acá, por ejemplo, hay un pequeño título ahí. Facultades de Derecho, sección posgrado. Protección de los derechos de las personas con discapacidad visual. Acceso a los portales y páginas web institucionales del Estado peruano. Plan de tesis, esto de acá. Esto quiero que vean. Pero ya teniendo, o sea, por ejemplo, ustedes deben tener un glosario de términos de investigación para poder hablar un solo idioma. O sea, técnicamente, como ustedes hablan lo técnico en lo jurídico, también lo técnico en investigación. Ya hemos determinado por ahí, ¿no? ¿Qué es la observación? La observación viene a ser una técnica de investigación, ¿no? Y esa observación se debe dar estructuradamente. Porque hay observación, la entrevista, también otra técnica, la entrevista puede ser estructurada, semiestructurada o no estructurada. ¿Cuál será la más recomendable para la investigación? La estructurada. ¿Por qué? Porque tiene que ser planificada. ¿Ya? Ahora bien, ¿sabemos que es una hipótesis? Sí, la respuesta tentativa al problema. ¿Correcto? ¿Y qué es un problema? ¿De dónde nace el problema? De las necesidades, exactamente. ¿No? Mariátegui, que siempre lo cito, ¿qué obra escribió Mariátegui, José Carlos? 7 ensayos. ¿Y qué viene a ser un ensayo? Porque, ojo, el ensayo es investigación, es eminentemente investigación. Ensayo. Pero propuesta, ¿en base a qué? Ajá, vamos, ¿análisis de qué? Exactamente, análisis. Y se da ese método que hemos estado haciendo, ¿eh? Miren, esta es la realidad, ¿correcto? Aquí está el ensayista, observa la realidad y ¿qué saca de ese análisis? ¿Qué saca? Problemas, identifica problemas. ¿Correcto? ¿Y los deja ahí? Los analiza. ¿Qué más? Ahí está. Plantea soluciones a esos problemas. ¿Hace investigación entonces? Por supuesto. O sea, primero analiza y luego plantea soluciones al problema. Un ensayo. Y en investigación jurídica es eso. Es eso lo que tienen que hacer. Identificar un problema. Y si es posible al final, plantear un anteproyecto de ley. ¿Para qué? Para viabilizar la solución a ese problema. Repito, la investigación es la indagación,
Es la identificación de problemas y posteriormente, luego de un tratamiento, plantearle soluciones. Plantearle soluciones. ¿Qué es lo que nos da el plan de tesis? ¿Qué es lo que consigna nuestro plan de tesis de la maestría en investigación, o maestría, mejor dicho, en Derecho Penal? Primero está el planteamiento del problema. Planteamiento del problema que a su vez consigna la descripción de la realidad problemática. A ver, ¿en qué consiste la descripción de la realidad problemática? Descripción de la realidad problemática. ¿Cómo se hace y en qué consiste? A ver, más o menos del término. ¿Qué cosa es describir? Explicar el problema. Ya, ¿qué más? Descripción de la realidad problemática. Y más o menos les doy la dimensión. 2 caras. ¿Qué voy a poner ahí? Por eso quiere decir describir, explicar. ¿Será describir, explicar? Acuérdense de su profesor de segundo o tercer grado de secundaria. Solo relatar. Describan la puerta. Solo poner las características. Exacto, las características. Describir quiere decir enumerar las características del fenómeno o problema. Cómo se está dando, cómo se está desarrollando en tal o cual sitio, ¿ya? Y cuál puede ser su posible solución, cómo lo están tratando los autores delimitarlo en una determinada zona. En este aspecto se utiliza un método muy conocido. Es el método que viene de lo general a lo particular. ¿Cómo se llama? Deductivo. Hay que deducir, ¿cierto? Entonces, ese método deductivo es este. Miren, es la ley del embudo. De lo general a lo particular. ¿Correcto? ¿Y cómo se da esto? A ver, un ejemplo sencillo. La realidad penitenciaria en el Perú. ¿Correcto? ¿Cómo lo planteo? A ver, ¿cómo lo planteo? Si me está diciendo de lo general a lo particular. Puedo describir cómo está dándose esta situación problemática en Latinoamérica, en el mundo tal vez, para no hacerlo muy grande, en Latinoamérica, que son países más o menos similares a los nuestros, o al nuestro. Entonces, comienzo, ¿no? La realidad problemática, o mejor dicho, el sistema penitenciario a nivel Latinoamérica tiene las siguientes características. Por ejemplo, en Brasil las cárceles están tuburizadas, ya que existe tal. En México también, ¿no? En Chile esto se ha superado prácticamente. En el Perú, ¿cómo está? ¿No? Y más todavía puedo ir a San Juan del Lurigancho, a la realidad de un penal en sí. Se está viendo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? De lo general a lo particular. ¿Y me puedo acompañar con cifras? Sí. A ver, ¿cuál es la población penitenciaria en el Perú? ¿Saben? Más o menos, penalistas. Estamos sobrepasando los 65.000 reos. ¿Correcto? ¿Y cuál es la infraestructura que tenemos para ellos? 15.000 o 20.000. O sea, tenemos una sobrepoblación. Hay hacinamiento y por eso hay problemas serios. Y también dicen que la rehabilitación es el fin supremo de la nación o es el fin del derecho penal. Rehabilitación, resocialización. Para eso se van a la cárcel, ¿cierto? ¿Se estará logrando esto? Motivos. Los profesionales, llámese psicólogos, asistentes sociales u otros, médicos, ¿en cantidad son suficientes para la población penitenciaria? Entonces, por eso, ¿no? Y nos vamos a otro extremo. Por eso, ya vemos países paradigmáticos, ejemplos en un determinado momento, ¿correcto? O sea,
¿Cómo no se debe administrar los penales? Me imagino que nos podemos ir a México, a Brasil, porque también tienen tuburización ahí. Pero ¿cómo se deben administrar los penales? Nos viajamos al Asia. Japón. Japón, reo o preso que no trabaja, señor, no come. Así de simple. Claro. Ese reo está prohibido de mirar a su alguacil o al alcaide a los ojos. Y solamente tiene media hora para conversar con el vecino. Pero acá pues sucede lo contrario, ¿no? Está llamando por teléfono, está haciendo sus negocios, está coaccionando. O sea, da un poco de nostalgia y frustración cuando dicen que desde el penal tanto estaba mandando los secuestros, coaccionando. ¿Y dónde están las autoridades? ¿Para qué sirven? Y no me van a decir que no pueden bloquear, pues sí se puede bloquear hace tiempo, sino que son situaciones, todo funciona en raíz a políticas de dinero. Y eso también es investigación. Hay corrupción por todo lado. Les invito a que vayan al penal del Urigancho. Vayan y por vuestra cuenta nada más. Traten de entrar y ¿en cuánto tiempo van a entrar? 2 horas, 3 horas. ¿Quieres entrar más rápido? 10 soles. Hasta para salir, porque te sellan por acá, te sellan. Igual. Entrada, salida, 10 o 20 soles. Así está nuestro sistema. Y es en todo sector. Entonces, realidad penitenciaria en el mundo. ¿Quieres irte a otro extremo de cómo se deben administrar los penales? Singapur. Pregunta del millón. ¿Cuántos penales hay en Singapur? ¿Y cuántos presos? Están desapareciendo los presos. Dice que queda 1 o 2 y 220 creo que quedan. Ya no hay. ¿Y cómo han cortado todo eso? Singapur era violento y todo eso. Hay una de ellas, la radicalización de las penas, pero lo fundamental en cuanto a esto, ¿cuál es? La educación. La educación. Casualmente, mira, ya no hay presos en Singapur y su educación está en uno de los primeros puestos en el mundo. ¿Casualidad? Y aquel delincuente, lo piensa 50.000 veces antes de... Oye, me van a guardar y me van a guardar para siempre o me pueden matar. Mejor sigo pobre o... ¿no? Antes, por ejemplo, en el Perú, el negocio más redondo era el peculado. Ahora, por lo menos, ya no prescribe. Y hay penas efectivas. Yo hice un trabajo de investigación en Huánuco de peculado. De 100 casos, 1 estaba en la cárcel. Un exalcalde. ¿Y por qué creen? ¿Por peculado? No, por baboso. Y le voy a decir por qué. Porque él estaba con medidas disciplinarias, o sea, con medidas que no puedes tú transgredir la norma, ¿correcto? Condicional. Y el grandísimo se tiró una borrachera, hizo escándalo y lo guardaron por eso, no por lo otro. Y era el único caso. Pero los montos, si vieran cuánto era de desfalco al Estado, 2 millones, 3 millones, 500 galones de gasolina, 1.000 galones. En una había 5.000 bolsas de cemento. Y la reparación civil para reírse también, porque son montos mínimos. ¿Correcto? Entonces, ¿se entiende lo que es la descripción de la realidad problemática? Y eso si ustedes lo relacionan o esa descripción que están haciendo, es mejor ayudarse con autores. ¿Correcto? O sea, por ejemplo, ¿quién hace una descripción de la realidad problemática de los penales? Ha sido ministro del Interior. Exacto, Pérez Guadalupe. Pérez Guadalupe yo pensé que él es teólogo, y tiene muy buenos informes de lo que es la realidad penitenciaria en el Perú, con cuadros estadísticos, con todo. O sea, muy, muy bien dado eso. Entonces, ¿qué dice Pérez Guadalupe al respecto? Y ahí ya lo citan, ¿no? Pérez Guadalupe, en su informe tal, manifiesta lo siguiente. Entonces, ¿para qué? Para que la descripción que ustedes están haciendo no se vea desamparada. ¿Tu nombre? Renzo. ¿Renzo qué más? Valverde. Renzo Valverde.
Renzo Valverde, pero ¿quién será, no? Pero si su opinión está acompañada con la de Pérez Guadalupe, ya está siendo más sólida. ¿Por qué? Porque ya escribió el otro. O tal vez de Neira Flores, no sé. Entonces, cuando esa descripción está acompañada, o cifras del INPE, aunque en el INPE no hay que creer mucho, ¿no? Hasta ahora el censo, no sé, no termina. Bueno, es Jerusalén. Entonces ya ustedes saben qué cosa es la descripción de la realidad problemática. ¿Qué viene, Aspur? 1.2, la formulación del problema. Cuando ya describiste, correcto, ya describiste, incluso el último párrafo de la descripción del problema puede terminar con lo siguiente, ¿no? La presente investigación pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes. Y ahí ya se viene la formulación del problema. ¿Correcto? Creo que para escribir está mejor ahí. Listo, formulación del problema. Para la formulación del problema, ¿qué viene? Hay dos tipos de problemas. ¿Cuáles son? ¿Qué tipos de problemas tenemos? Exacto. El problema general y los problemas específicos. Problema general y problemas específicos. ¿De dónde nacen esos? Ya, pero la descripción, ¿de dónde nace la descripción? A ver, para tener una lógica más concreta, ya está haciendo calor, ¿a dónde tienen que traer el agua? ¿Dónde está? Acá, el anexo. ¿Y esto cómo lo agrando? Acá. ¿Ahí se ve? Sí. Ya, a ver, miren. Para que tengan una lógica, ¿eh? A ver, ustedes que son inquietos, son observadores, ¿de dónde nacen los problemas? Ahí está, problema general y los problemas específicos. Es clarísimo, ¿eh? Pero logren identificar ustedes para que se den cuenta. Si tienen USB yo les voy a dar, no hay problema. Del propósito, o sea, del objetivo que se... A ver, más. Ahí están las palabritas y se repiten en algún momento. Si logran identificar eso, ya trabajan solos. Y por eso es importantísimo para la formulación del problema, porque a partir de la formulación del problema van a tener ya objetivos, van a tener hipótesis, van a tener todo. No, la hipótesis es la respuesta a esto. O sea, primero está esto y luego está esto. No, mejor dicho, esto de acá. Este responde a esto. Pero ¿de dónde nacen? ¿Nada que ver? ¿No hay esas palabritas que dan origen a las preguntas? Y eso es fundamental. Ustedes están enamorados. Observen acá. Variables. ¿Identifican las variables? ¿Sí? Variable 1, ¿cuál es? Ordenanzas municipales. ¿Correcto? Variable 2. El derecho de propiedad. ¿A qué tipo de problema está dando origen? Las variables. No, ¿a qué tipo, o mejor dicho, a qué tipo de problema está dando origen? A ver, lean el problema general. Ajá, entonces las variables dan origen a eso. Miren el título ya, ordenanzas municipales y el derecho de propiedad. Está mencionando el título las variables, ¿correcto? Y la relación que debe existir entre esas dos variables las está
Se está consignando en el problema general. A ver, identifiquen más abajito las palabritas y vean cómo se da origen a los problemas específicos. ¿Ven? ¿Nada que ver? Sí. Está jugando ya también la variable 1 con las dimensiones de la variable 2. O sea, ordenanza municipal con perpetuidad. Primer problema específico. ¿Correcto? Perpetuidad. Segundo problema específico. Variable 1, ordenanzas municipales y autonomía. ¿Correcto? A ver, vamos a ver acá. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahí para que se den cuenta la lógica de la investigación? ¿Correcto? Tengo variable 1 y variable 2. Dimensión 1, dimensión 2, la identifican, ¿cierto? Dimensión 3, y acá tengo dimensión 1. ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas tengo? 4. Ya está. ¿Está claro ahí? ¿Qué estoy haciendo? Esto con esto me da el problema general. ¿Correcto? Esto con esto, problema específico 1, problema específico 2, problema específico 3 y problema específico 4. ¿Se entiende? Ahora dígame, ¿cuál es entonces lo primero que tengo que hacer yo para poder formular adecuadamente mis problemas? Establecer mis variables que ya las tengo en el título y a esas variables ponerle sus dimensiones. Dile que estás en clases a tu señor. Ya, ¿se entiende? Entonces es fundamental a ese proceso de ponerle dimensiones. Ojo, en una investigación cuantitativa, estamos en cuantitativa por si acaso, porque eso es lo que está trabajando la escuela. Hay otro tipo de investigación que se llama cualitativa, pero no lo confundamos ahí. Ahí se habla de categorías, no de variables y de subcategorías. ¿Correcto? Estamos acá, dimensión. Es fundamental. ¿Se entiende? El establecimiento de variables y de esas variables, sus dimensiones, es fundamental para la formulación del problema. Y véanlo acá. Si no, ¿de dónde voy a inventar? ¿De dónde voy a sacar? ¿Ya? Es fundamental eso. Y a esa operación de establecer las dimensiones en de las variables se llama operacionalización de las variables. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, sigo con culminación anticipada, ¿no? Conclusión. Debe ser tacaña. Conclusión anticipada. A ver, la conclusión anticipada. ¿Cómo la subdivides? A eso se llama. Les hago una práctica acá, miren. Quiero saber, y esto siempre hago para que se den cuenta. Tengo una variable, desnutrición. Vamos, intervengan acá. ¿Cómo sé que un niño está desnutrido? Lo veo desnutrido. Más o menos ahí. Pero ¿qué es lo que debo poner acá? Esta es la variable. ¿Cuáles son sus dimensiones? A ver, vamos. ¿Alimentación? Es que ¿cómo vas a ver su alimentación? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Sea objetivo para medirlo. Ya, puede ser, ya, hemoglobina, glicosilada, ya, hemoglobina nada más. Ya, eso puede ser, pero más que nada otro. A un niño, ¿cómo lo miden? Vamos, atrás. Estatura, talla. Por ahí. Pero flaco, gordo, ¿qué cosa te trae? ¿Qué te diferencia? No, ¿qué te diferencia? Flaco, gordo. Peso. Vamos, ¿qué más? Talla, peso, edad. ¿Qué más? El abdomen pronunciado. Eso te dice mucho. Porque esa pancita de desnutrición es así como redondita, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro indicador hay? Otro.
el color del cabello. Hay ustedes que han viajado por el Perú. ¿Has visto niñitos con pelo rojo, medio rojizo así? No es que su papá es gringo ni nada por el estilo, está desnutrido. Entonces, a partir de ello, yo puedo determinar. ¿Y cómo? Por ejemplo, peso, edad, 10 años acá, 10 años acá. ¿Correcto? Hemoglobina, normal, hay que tener cuidado en la hemoglobina. Por la región. Pasco, 15 para arriba, todos. 16, 17. Lima, 12. Ojo, si ese es de Pasco y tiene 12, está con anemia. ¿Se entiende? Hay que tener bastante cuidado con la región. O sea, la altitud hace que la hemoglobina tenga un valor más alto también. Yo lo digo con experiencia. Tengo 15.8, 16 llevo. Y aparentemente eso ya sería hiperglobulia. ¿Cómo? Hiperglobulia creo que sea. Bien. Acá, talla. Digamos que lo normal es 10 años, debe ser 1,40, ¿no? Y acá tiene 1,20, ¿correcto? Hemoglobina, normalmente es 14, acá tiene 11. Peso, normalmente es 48 kilos, acá tiene 35. Abdomen pronunciado, acá sí y acá no. Color de pelo, rojizo y acá normal. ¿Ve? Con esa comparación yo ya estoy determinando si tiene o no desnutrición. ¿Se da cuenta? Entonces les pregunto algo concretito. ¿Es necesario establecer las dimensiones de las variables para hacer todo este esquema? ¿Sí o no? Sí. Es fundamental. Pero ustedes se van a entrar a internet y van a ver que muchos trabajos de investigación no tienen dimensiones, pero tienen problema general, problemas específicos y todo eso. No sé de dónde han sacado. ¿Correcto? A ver, un ejercicio más acá. Rendimiento académico. Claro, notas, pero eso es genérico. Allá con lentes, buen rendimiento académico. Sin lentes, más o menos. Acá está más relajado, jalado. ¿Así es? A ver, entonces, ¿qué evidencia? ¿Cómo mido el rendimiento? Con los promedios. Pero ¿cómo? ¿Cómo llego a esos promedios? Es tan sencillo, ¿no? ¿Ustedes cómo están llevando? Por ejemplo, acá yo le pondría nota de módulo 1, ¿correcto? Módulo 2, módulo 3 y módulo 4. Acá tiene 11, acá tiene 18, acá tiene 0,8 y acá tiene 16. Y acá tendrá un promedio, ¿cierto? Ese es su rendimiento académico. A ver, más o menos sería 14, digamos, ¿no? Entonces su rendimiento académico es 14, por lo tanto es más o menos. Pero estoy objetivizando la información. ¿Se entiende? Igual. Conclusión anticipada y ahí. Tal vez hay clases, características, qué sé yo. ¿Qué es una dimensión? Ahora sí me pueden decir. ¿Qué es una variable? ¿Qué es una variable? Variable, característica, rasgo, peculiaridad de un fenómeno de estudio susceptible de medición. Susceptible de medición. Toda variable se puede medir. Toda variable se mide. ¿Correcto? Toda variable es susceptible de medición. A ver. Entonces hay tipos de variables, sí hay tipos de variables. Por ejemplo, hay una variable, justo en el módulo que hemos pasado, ahí están las variables. Por su naturaleza, ¿cuáles son? Cualitativa y cuantitativa. ¿Cómo es una cualitativa? Cualidad. ¿Ya? O sea, se refiere a categorías. Cualidad. Por ejemplo, honradez. A ver, acá esta variable, o esta dimensión, peso, en general. ¿Es una variable cualitativa o cuantitativa? Cuanti, porque lo subes 70 kilos, 78 kilos, qué sé yo.
Ahora, cualitativa. ¿Honradez es cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. ¿Y cómo mides honradez? Porque estamos diciendo, o no se puede medir. ¿Cómo? Porque el concepto de variable es característica, rasgo, peculiaridad de un fenómeno de estudio susceptible de medición. Quiere decir que toda variable se mide, pero no es la misma forma de medir, sino se mide categorialmente. Por ejemplo, una pregunta para medir honradez sería: cuando encuentras un objeto que no es tuyo en el salón, ¿lo devuelves inmediatamente? ¿A veces lo devuelves o nunca lo devuelves? Si pone nunca, su honradez es baja, va a ser político. Si pone más o menos, o sea, a veces, está regular. Y se pone de inmediato, ¿no?, que tiene su honradez alta. ¿Se entiende? No estamos poniéndolo a una balanza. ¿Correcto? Bien. Entonces ya entendieron cómo es la lógica de la formulación del problema general y los problemas específicos, ¿no? Problema general nace de la relación que hay entre la variable 1 y la variable 2, que están justamente ahí, ordenanzas municipales con derecho de propiedad, y acá se vislumbra esto. ¿Estamos? Los problemas específicos en esta lógica. Y si ven los objetivos, casi es lo mismo, sino que, a ver, ¿qué le aumentamos a un objetivo? Casi es lo mismo, ¿eh? La relación que existe. ¿Qué viene a ser esta palabrita? Determinar. ¿Qué viene a ser? Un sustantivo, un verbo. ¿Qué viene a ser determinar? Un verbo, un sujeto, un predicado. Recuerden un poco, ¿eh? Y esa es la característica del objetivo. A ver, ¿cuál es el objetivo de tu viaje hasta Lima, después de haber pasado un temblor y todo ello? ¿Aprender? ¿Ya? ¿Qué más? Ese aprender es una actividad, una acción. ¿Y qué palabra denota acción? Pasión, estado, ¿se acuerdan? El verbo. ¿Y ese verbo en qué está? Infinitivo. Y es una de las características de los objetivos. Se plantean en verbos con verbos en infinitivo. O sea, establecer, determinar, definir, conocer, analizar. ¿Correcto? Yo le pongo determinar porque en investigaciones correlacionales, que este es un tipo de correlacional, se establece mejor. Porque imagínense que yo le pondré conocer la relación que hay. Establecer puede ser. Determinar la relación que existe entre tal y tal es más dable. ¿Se entiende? Ahora bien, entonces, esta es la lógica. Vamos a hacer el ejemplo con qué relación existe entre las ordenanzas. Les explico un poquito de esto, a ver, del título. ¿Pueden sacar algo de ese título? Las ordenanzas municipales y el derecho de propiedad en el distrito de Amarilis 2018. Es de Huánuco. Yo viví, ¿cuántos años en Huánuco? 18 años. Casi nada. A ver, determinar, o las ordenanzas municipales y el derecho de propiedad en el distrito de Amarilis 2018. ¿Qué implica ello? Que ustedes saben que la carretera central, por ejemplo, atraviesa Huánuco, ¿ya? Y en ambos lados tienen propietarios. Pero salió una ordenanza municipal que prácticamente ha mochado todo, pues. Justo hubo un conflicto ahí de intereses. Porque si no me equivoco, hay una reglamentación del Ministerio de Transporte que dice que la carretera debe estar a 10 metros o a 12 metros. Pero la expropiación que hizo ni siquiera había expropiación, simplemente cortó. Era de 50 metros, si no me equivoco. Entonces ha afectado a bastantes personas.
Y justamente la muestra acá te dice algo, ¿no? 72 pobladores del distrito de Amarilis afectados en esto. Y que estaban con procesos incluso. Bien, ¿qué dice? ¿Qué relación existe entre las ordenanzas municipales y el derecho de propiedad en el distrito de Amarilis? Ojo, a esa pregunta se le plantea el objetivo. Y ahí solamente le está aumentando un verbo, pero ya no va en interrogante. ¿Correcto? Determinar la relación que existe entre las ordenanzas municipales y el derecho de propiedad en el distrito de Amarilis. Vamos a intentar cerrar esto, pero vamos a zancocharnos. Está mejor así. Y me voy para la ventana para no zancocharme. Bien, a ver. Entonces, determinar la relación que existe entre las ordenanzas municipales y el derecho de propiedad en el distrito de Amarilis, ¿correcto? Ahí está el objetivo. Un verbo en infinitivo, no se olviden. Y luego viene la hipótesis. ¿Qué hemos dicho que es una hipótesis? La respuesta tentativa al problema. Y acá tenemos que tener en cuenta que esa respuesta tentativa no es gratuita. Esa respuesta tentativa es producto de la revisión bibliográfica, de los antecedentes. O sea, el tesista o maestrista va a construir una hipótesis en base a toda la información que tiene. O sea, no se va a aventar, como se dice, no se va a tirar a la piscina. Existe una relación significativa entre las ordenanzas municipales y el derecho de propiedad. Está advirtiendo que existe una relación significativa. Entonces, en el transcurso de la investigación, lo que va a tener que probar el investigador es esto. ¿Y a través de qué? A ver, ¿qué técnica utilizará para procesar los... ¿Qué técnica? A ver, acá para explicar un poquito, hay técnicas de investigación y hay técnicas de procesamiento de datos. ¿Ya? Las técnicas de investigación, ¿cuáles son? Acá hay una técnica, por ahí debe estar. No, no está la técnica. ¿Qué técnica? A ver, ¿qué técnica? A ver, vamos. La recopilación sería Recopilación. ¿Qué técnica? recopilar datos Ya, pero es recopilar datos a través de qué técnica. bibliográficos. Ya, eso es, por ejemplo, el fichaje. Ya, fichaje. Ya, es una técnica. Otra técnica. Vas a ir a preguntarles, ¿no es cierto? ¿A través de qué técnica? Entrevista. Ya, entrevista. Otra técnica. ¿Qué más? Encuesta. Encuesta. En cuantitativa se utiliza la encuesta. ¿Ya? ¿Qué otra técnica? En derecho, cuando tienes expedientes. La técnica del análisis documental. ¿Ya? Y otra técnica, esto de acá. ¿Qué técnica es esa? La observación. Y cada una de esas técnicas, ojo, Renzo está pensando, cuando hago así, está pidiendo 2, dice. Tranquilo, maestro. A ver, esas técnicas, cada una de esas técnicas tienen sus instrumentos. ¿Qué instrumento tiene la encuesta? Esas preguntas, ¿cómo se llaman? Ya, esas interrogantes, conjunto de interrogantes, ¿qué constituyen? Un cuestionario. Entonces, la encuesta, su instrumento, encuesta técnica. Su instrumento, cuestionario. Listo. La entrevista, ¿cuál es su instrumento? Una guía de entrevista. Guía de entrevista. ¿Ya? Guía de entrevista. El fichaje, ¿cuál es su instrumento? Las fichas. A ver, recuérdame unas fichas, mi estimado. Tipos de fichas, ¿se acuerdan? Yo he trabajado con eso duro, ¿eh? Antes. Y te sacaban la mugre si no traías. Ahora con la internet ya no se trabaja mucho. Ficha de comentario, textual, bibliográfica,
combinada y todo eso. Con cartulina todavía nos hacía trabajar y con lapicero de tinta líquida. Qué abusivo. A ver, ¿qué otra técnica? ¿Y la observación cuál es su instrumento? La observación es una ficha de observación. Ficha de observación. ¿Ya? Y también ficha de análisis documental, en análisis documental. ¿Ya? ¿Está claro entonces? Esas fichas o esas técnicas, ¿de qué son? De recolección de datos, recolección. Ahora de procesamiento, recolectas los datos. Vas a saber sus opiniones y todo eso. Pero ¿cuáles son las técnicas de procesamiento? Hay una técnica bien conocida. A ver, ¿cómo vas a presentar tus resultados? Ahí está, esa es la técnica. Esa es la técnica. ¿Cuál es la técnica? La estadística, la estadística. Y la estadística se presenta en dos formas. La estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Cuándo es descriptiva? Cuando te va a dar tablas, cuadros, gráficos y todo eso. ¿Correcto? ¿Y cuándo es inferencial? A ver, inferencia. ¿Qué viene a ser inferencial? ¿Para qué necesito la inferencial? En la famosa prueba de hipótesis. Para la prueba de hipótesis. Porque a través de la prueba de hipótesis ya tomas decisiones e inferencias lo que va a ocurrir. Claro, no, o sea, ya estás adelantándote a ella. O sea, vas a interpretar los datos, ya tienes todos los datos, ya has hecho tus cuestionarios, has aplicado a través de la encuesta, ¿no? Ya aplicaste, quieres saber, no sé, pues la opinión de los usuarios sobre la conclusión anticipada y todo ello, los procesados que te dicen, los abogados que te dicen, tienes cuadros, tablas, todo eso, interpretaste y ahora vas a hacer tu prueba de hipótesis. Y la prueba de hipótesis se hace, pero estamos viajando muy rápido. Tienes tu hipótesis, a esto se llama hipótesis de investigación. A ver, no importa, viajaremos en el tiempo. ¿Cómo se hace la prueba de hipótesis? ¿Para qué técnica vamos a utilizar ahí? Gracias. ¿Qué técnica? No, ¿qué técnica? Ya estamos en prueba de hipótesis, ya no es técnica de investigación, de procesamiento de datos. ¿Qué técnica? La estadística. Miren acá está cómo se hace una prueba de hipótesis. ¿Ya? La prueba de hipótesis. Primero, este es el primer paso. 1. HI. No se puede. Ya, HI. ¿Qué cosa es HI? Hipótesis de investigación. ¿Tenemos la hipótesis de investigación? Sí. ¿Correcto? Ya la tenemos. Entonces acá, ¿qué dice ahí? Existe una relación significativa entre las ordenanzas municipales y el derecho de propiedad en el distrito de Amariles. Tenemos, ¿correcto? Listo. 2. HO. ¿Qué significa HO? Lo que decías al comienzo. Cuando decías si una hipótesis es afirmativa o negativa. Es la negación de esa hipótesis. A ver, ¿qué dice? ¿Qué diría ahí? No existe una relación. Exacto, no existe. No. ¿Estamos? Todo eso, no existe una relación significativa. Está negando. ¿Correcto? 3. Acá ya nos vamos al estadístico, que nos va a dar el valor. La elección de un estadístico. O sea, de un estadígrafo, perdón. Cuando se trata de correlación, hay dos que pueden tomar. La R de Pearson o, ¿cómo es la RHO de Spearman? Eso ya es, ¿en qué estamos? ¿En qué técnica de procesamiento de datos?
estadística, es un dato estadístico, yo ya no me invento. Todos esos datos que usted tenía, ¿correcto? Que ha hecho sus tablas, sus gráficos, todo eso, están en una base de datos y se someten a un programa estadístico llamado SPSS 24. Estamos en la versión 25. ¿Ya? El SPSS. Entonces, tipo Excel, ahí te lo trabaja todo, tablas, gráficos. Cuando ya tienes los resultados, es así corre. ¿Ya? Y ahí te va a dar el valor. ¿Cuándo se trabaja con RHO de Spearman? Cuando se tiene de 27 para arriba en tu muestra. Si en tu muestra tienes 40, RHO de Spearman. Si tienes 26, la R de Pearson. ¿Y en cuánto tiempo sacas? Si ya tu base de datos está ya en el programa, aprietas un botón, en 2 segundos ya te dio ya. ¿Cuánto tienes? Es rapidísimo. Pero primero hay que alimentarlo. Entonces, ya tienes acá, hemos elegido RHO de Spearman porque tiene 72, ¿correcto? Listo. 4. Como ya se ha elegido, se ha procesado esto, ahora hay un paso importantísimo. Miren acá. La toma de decisión. Les explico un poquito acá. ¿Y cómo hago esto? Manifesté que existe una relación significativa entre las ordenanzas municipales y el derecho de propiedad en Amarilis, ¿correcto? Acá dije que no. Acá ya tengo el RHO de Spearman. Y tiene que darme un valor. ¿Cuál es ese valor? Por ejemplo, me ha dado 0,922. Listo. ¿Qué significa eso? Hay que interpretarlo. ¿Ya? Claro, o sea, te va a decir que si tu relación es o no es. Ojo, y esa correlación se mide así. Acá tienes -1, acá tienes 0 y acá tienes 1, o sea, +1. ¿Dónde lo ubico ese dato que he elegido? ¿Dónde? ¿A qué está cerca? A la derecha y está acá. 0,922. ¿Correcto? Acá está el 0. Mejor dicho, acá 0, ya bueno. Hasta menos, o mejor dicho, 0,5, la correlación es baja. Hasta 0,7, la correlación es moderada. Y desde acá hasta 1 es alta. ¿Ya pues? Y esto es negativo y esto es positivo. A ver, lean. ¿Qué te está diciendo ahí? Que la correlación es alta. Es positiva, alta. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. Entonces ya no estás tomando una decisión porque te da la gana, sino porque hay un dato estadístico. ¿Correcto? Eso es ya lenguaje científico. ¿Se entiende? Ya, bien. Entonces, esta es la lógica de trabajo. Es imprescindible tener, primero que nada, ¿qué cosa para poder plantear el problema? Las variables y sus dimensiones. Sus dimensiones. Es piedra angular fundamental para poder posteriormente plantear todo este conjunto de ítems que nacen justamente de las variables y las dimensiones.